Buenos días, profesor, o buenas tardes, según sea el caso. Somos el grupo número 4 de Sociología, compuesto por Ibáñez Rojas, Felipe Santos, Ibáñez Silva, Nicolás Olivares y Paolo Ruiz, quien les habla. En este taller número 2 vamos a desarrollar el análisis de algunos casos de suicidio, primero resumiendo el caso y posteriormente justificando el tipo de suicidio que escogimos. Respecto al caso número 1, se trata de una joven que tiene una familia donde la criticaban mucho, tanto sus padres como sus hermanos, los cuales no eran del todo ejemplares, solo se enfocaban en sus errores y jamás en lo bueno de sus acciones. Además, el padre era muy violento, llegando a reprimirla físicamente por haberse quedado hasta tarde estudiando con el chico que le gustaba. Y sumado a esto, la madre le pegó. Todo esto la llevó a caer en la melancolía. Ella solo podía obedecer y no se sentía digna para sus padres, por lo que lo único que sentía que fuese correcto era la decisión de intentar suicidarse, viéndose frustrado este intento gracias a su madre. Como grupo señalamos que este tipo de suicidio fue de tipo fatalista, ya que como se ve en el PowerPoint, existió un excesivo control hacia el individuo, que en este caso los padres de la joven cuestionaban y criticaban todo lo que ella se disponía a hacer, pues siempre se enfocaban en lo malo y nunca le reconocían lo bueno que hacía. Además, los padres, durante su crianza, la disciplinaron de forma opresiva, llegando a reprimirla ante situaciones que ellos creían que eran incorrectas, aunque fuesen completamente triviales. Por ejemplo, cuando llega a la casa a las 6 p.m. debido a que ella estaba estudiando. Aún así, sus padres lo consideraron inaceptable, llegando a agredirla físicamente. Todo la hacía pensar que ella era quien estaba mal, y no viceversa, cayendo en la melancolía que posteriormente provocó su intento de suicidio. El caso número 2 habla sobre la ya fallecida cantante británica Amy Winehouse, la cual cometió intento de suicidio en el año 2011, debido a su divorcio en 2009 con su ex marido Blake Fielder Siegel. Durante el tiempo transcurrido posterior a su divorcio, aún mantenían contacto. Amy, meses antes de su muerte, lo había llamado en estado de ebriedad, recordando su relación y lo que pudiesen haber sido, incluso recordando que ella quería tener un hijo con él. Sin embargo, Blake estaba preocupado de su esposa y la llegada de su primer hijo en ese momento, por lo que no comprendió y le colgó para atender una llamada de su esposa. Al día siguiente, hablaron de nuevo y Amy le contó sobre su primer intento de suicidio. En cuanto a justificación del caso número 2, es un suicidio de tipo anómico, debido a que existe un claro desorden social, específicamente en el social interno, debido al matrimonio fallido entre Amy y su ex esposo Blake, dejando a Amy en un estado de anomia, es decir, un estado donde ya no tenía normas, debido al cambio rápido que tuvo en su aspecto social interno, que en este caso fue su matrimonio. En palabras más simples, como decía en el PPT, el divorcio en Amy provocó una pérdida de la regulación y el orden social, ya que ella quería seguir casada con Blake e incluso tener un bebé con él. Ellos mantenían contacto, siendo evidente que Amy aún lo amaba y lo extrañaba, pero Blake ya tenía una pareja y un hijo en camino, provocando en Amy su primer intento de suicidio, su inicio en un desenlace fatal para ella. Respecto al caso número 3, la presente situación consiste en una veterinaria, Chen Chi-Chen, que está fuertemente comprometida con el bienestar de los animales, pues con frecuencia ella trabajaba muchas horas extras, poquísimas veces se tomaba su receso para almorzar y sacrificaba sus vacaciones para darle a los perros más atención y para ofrecerles una vida mejor. Todo esto sin olvidar que junto a sus compañeros constantemente eran objeto de críticas por parte de personas externas, quienes los intimidaban debido a que los veterinarios encontraban como mejor medida el terminar con la vida de animales que nadie quería, que ya estaban muy envejecidos o bien que eran muy difíciles de ser adoptados, ya que si no lo hacían aumentaban el riesgo de que contrajeran enfermedades, lo cual empeoraría el estado de los animales. Como grupo, encontramos dos aspectos fundamentales para la conclusión de que este tipo de suicidio era altruista. Ella tenía, como presenta el PowerPoint, un rol social muy fuerte en su labor con los animales y sumado a esto generar una conciencia respecto a este tema, ya que Chien tomó la decisión de suicidarse usando el mismo fármaco que utilizaba para sacrificar a los animales, con el fin que las personas se percaten de las repercusiones que tiene el abandono y pudiesen así tomar la importancia a la vida de los animales. En suma,
Todo esto nos da a entender que su suicidio fue de un tipo altruista, ya que lo realizó con un sentimiento tranquilo del deber. Ella tomó la decisión en función del beneficio de otros, y en este caso, los animales, con la intención de causar una repercusión en la conciencia de las personas y pretendiendo ser recordada por su acto, lo cual fue logrado, pero solo en algunas personas. En este caso número 4 y último se nos presenta a Eva. Ella tuvo una infancia desastrosa. Su padre le pegaba a diario porque no la soportaba y su madre siempre trabajaba, nunca estaba en casa. Cuando Eva ingresó a la secundaria era menos tímida y logró adaptarse. En ese tiempo su madre planeaba ir a Estados Unidos, junto al hermano de Eva, para compartir por última vez con ellos. Eva pidió permiso para ir al cine junto a su hermano, pero se lo negaron, porque la casa quedaría sola y algo podía pasar. Esto llevó a Eva a cortarse reiteradamente sus venas hasta quedar inconsciente. Su madre se sintió culpable. Cuando despertó, en el hospital se enteró que su madre había muerto por un infarto y poco tiempo después su padre también murió, ganándose así el odio de sus hermanos. Como grupo encontramos que este suicidio fue de tipo egoísta, ya que como se ve en el PowerPoint, señalamos tres aspectos fundamentales. Primero, ella no presenta una buena integración con su familia, ya que su padre la trataba mal y su madre no estaba atenta a ella por el trabajo. Sus vínculos estaban muy rotos o prácticamente inexistentes entre ella y sus padres. Aún así, en la secundaria logró adaptarse mejor, pues ya no era tímida como antes. Sin embargo, ella no aceptaba la idea de la separación de su familia, ya que recordemos que ella se tenía que separar de su madre y su hermano, algo que la desencantó y enojó con el mundo que la rodeaba. Y esto empeoró cuando le negaron compartir con ellos el último día que los vería. Esto la decepcionó, pues para ella la vida ya no tenía sentido, llevándola a tomar como motivación individual la decisión de suicidarse, cuyo acto generó repercusiones negativas en su familia. Ahora, con respecto al pensamiento crítico del taller número 2, hay que recordar un personaje de la sociología que destaca en este tema, que fue Emile Durkheim, ya que fue el primero en realizar análisis estadísticos rigurosos de las tasas de suicidios y estudió en general este fenómeno. Asimismo, Durkheim, como buen sociólogo que era, incluyó la siguiente taxonomía para estos tipos de suicidio, que son el anómico, egoísta, altruista y el fatalista. Como grupo, encontramos fortalezas en las tipologías del suicidio, que son clasificaciones que abarcan las grandes razones por las cuales las personas en un contexto social llegan a suicidarse, hechos sociales que, a pesar de tener una diferencia de 201 años, sigue presentándose en nuestra sociedad. En cuanto a las debilidades, encontramos 4 principalmente. Primero, encontramos que cada clasificación es válida para su época y en algunas en esta época, pero con el tiempo, como la sociedad ha ido modernizándose, llegan a surgir nuevos fenómenos sociales debido a los nuevos conceptos morales que se han integrado a la sociedad y distintas causas para que se produzca un suicidio que no mencionan en esta teoría. Por ejemplo, en la actualidad, una nueva causa que lleva al suicidio puede ser el avance tecnológico, sumándole la ignorancia de los padres respecto al impacto que puede tener esta en sus hijos. Por ejemplo, de vez en cuando en los jóvenes se presentan tendencias de realizar ciertos retos con un fin injustificable. Es más, se vería algo inocente, pero llegan retos donde uno sale lastimándose, incluso llegar al suicidio de los que participan, como es el caso del juego de la ballena azul. Por lo tanto, planteamos como una mejora aumentar el número de clasificaciones, como por ejemplo, en este caso, un suicidio influenciado por redes sociales. Otra debilidad que encontramos, que en el PowerPoint se ve de color amarillo, es que la explicación del suicidio solo es por medio de fenómenos sociales, rechazando factores psicológicos, ya sean psicopáticos como la locura o el alcoholismo, o se trate de estados individuales normales como la raza o la herencia. Entonces, pensamos que el suicidio es un tema complejo que involucra numerosos factores y no debe atribuirse a un solo aspecto como lo hace Durkheim. Por lo tanto, para una mejor clasificación que englobe a más tipos, la teoría no solo se debería enfocar en un ámbito social, sino que también en otros factores, como por ejemplo los anteriormente mencionados, o incluso los patológicos, refiriéndose al suicidio asistido en situaciones específicas. También, como grupo, encontramos como otra debilidad de que Durkheim definió y clasificó a los tipos de suicidio de forma independiente. Es decir, un suicidio puede ser anómico o fatalista. Por lo tanto, como mejora, creemos que estos conceptos se deben articular entre sí,
Por ejemplo, una persona que esté en una situación de un control excesivo y además un aislamiento social se debería considerar un tipo de suicidio egoísta fatalista. Una última debilidad que encontramos es en la clasificación del suicidio de tipo egoísta. Encontramos que es un término fuera de lugar o no debido, ya que es el mismo aislamiento, es la culpa del mal comportamiento de personas externas más que de uno mismo. Por lo tanto, una forma de mejorar esta teoría podría ser cambiando el concepto de suicidio egoísta por suicidio individualista o aislado, por ejemplo. Y con esto finalizamos el taller número 2 de Sociología. Desde ya muchas gracias por su atención.